¿Alguna vez has confiado en alguien que terminó traicionándote? ¿Has entregado tu corazón, tu amistad o tus secretos a una persona que mostraba una cara amable, pero que en su interior solo albergaba falsedad y engaño? Todos, en algún momento de nuestro caminar, hemos sentido el frío dolor de la decepción. Esa sensación de vacío cuando descubrimos que las palabras que nos prometieron lealtad eran huecas y que las sonrisas que nos ofrecieron escondían dobles intenciones. Y si te dijera que ese dolor, esa confusión, no es el destino que Dios quiere para ti. Y si te dijera que Dios, en su infinita misericordia, te ha dado señales claras, faros de luz en medio de la niebla, para detectar a las personas falsas antes de que puedan herir tu corazón. Muchos no ven estas señales, no porque Dios las esconda, sino porque no sabemos dónde mirar. Pero hoy eso va a cambiar. Dios no quiere que camines en la oscuridad, ni que caigas en las trampas del engaño. Desde tiempos antiguos, Él ha advertido a su pueblo sobre los falsos amigos, los falsos maestros y los falsos hermanos. Y lo más poderoso es que nos ha equipado con herramientas espirituales para desenmascararlos y proteger nuestro corazón. En este mensaje, descubrirás cómo el Espíritu Santo pone señales en tu camino. Aprenderás a identificar los patrones que se repiten en aquellos que no tienen un corazón genuino. Lo que estás a punto de escuchar podría librarte de innumerables decepciones y dolores innecesarios, porque el Señor quiere abrirte los ojos. Antes de sumergirnos en esta verdad, quiero pedirte algo importante, un acto de fe que preparará tu espíritu para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Quiero que vayas a la sección de comentarios y escribas con fe esta sencilla pero poderosa oración: Señor, ilumina mi camino. Al hacerlo, no solo estás escribiendo una frase, estás declarando a Dios que tu corazón está abierto, que anhelas su sabiduría y que le pides el discernimiento para ver la verdad en tus relaciones. Y mientras estás allí, si este mensaje ya resuena en tu espíritu, te pido que dejes un me gusta. Cada vez que lo haces, le das una señal al algoritmo de YouTube para que muestre este vídeo a más personas. Alguien, en este preciso instante, podría estar a punto de caer en una trampa, y tu simple acción puede ser el instrumento de Dios para llevarle esta palabra de advertencia y esperanza. Ahora, con el corazón dispuesto y en oración, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para descubrir la primera y más fundamental de estas señales. Capítulo 1. La primera señal, el espejo de las acciones. La primera señal que Dios nos da es tan clara y tan fundamental que Jesús mismo la estableció como la regla de oro para el discernimiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16, nos da esta llave maestra: por sus frutos los conoceréis. Piénsalo por un momento. No dijo por sus palabras, ni por sus promesas, ni por su apariencia de piedad. Dijo por sus frutos. Los frutos son las acciones, son los resultados visibles y consistentes del carácter de una persona. Aquí es donde la falsedad comienza a tropezar. Una persona falsa puede ser experta en el arte de las palabras, puede decirte todo lo que quieres oír, puede prometerte el cielo y las estrellas, citar las escrituras y hablar con una elocuencia que conmueve, pero sus acciones, tarde o temprano, contarán una historia completamente diferente. Hay personas que te llamarán hermano o amiga, pero que sembrarán discordia a tus espaldas. Hay quienes te ofrecerán su ayuda, pero solo cuando les conviene y hay algo que ganar. Están aquellos que te elogian en público, pero en privado sus palabras son de crítica y envidia. Estos son los frutos amargos de un corazón que no es sincero. Pero la Biblia nos da un ejemplo aún más solemne.
una advertencia severa sobre cómo Dios ve la hipocresía. La encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 5. La iglesia primitiva estaba en un momento de avivamiento extraordinario. Había tal unidad y amor que los creyentes vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que se repartiera entre los necesitados. Era un mover genuino del Espíritu de Dios. En medio de esta atmósfera de sinceridad, una pareja llamada Ananías y Zafira también vendieron una de sus propiedades, pero en la oscuridad de su corazón tramaron un engaño, decidieron quedarse con una parte del dinero para ellos, pero presentar el resto como si fuera la ofrenda completa. Querían la reputación de ser generosos, sin pagar el precio completo de la generosidad. Querían la apariencia de la piedad, pero su corazón albergaba falsedad. Ananías fue el primero en llegar. Con una cara seguramente solemne, puso el dinero a los pies de Pedro. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, no vio el dinero, vio el corazón, y le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese instante, Ananías cayó muerto. 3 horas después, llegó su esposa Zafira, sin saber lo que había ocurrido. Pedro le preguntó si el precio por el que vendieron la propiedad era el que habían entregado. Ella, manteniendo la mentira, afirmó que sí. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante, ella también cayó muerta. La Biblia dice que un gran temor vino sobre toda la iglesia. Esta historia no está ahí para asustarnos, sino para enseñarnos una verdad profunda. A Dios le importa la autenticidad más que la apariencia. El pecado de Ananías y Zafira no fue quedarse con parte de su dinero, era suyo. Su pecado fue la mentira, la hipocresía, el fruto de un corazón falso que buscaba el aplauso de los hombres, engañando al Espíritu de Dios. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy? Debemos convertirnos en observadores sabios de los frutos. Cuando conozcas a alguien, no te dejes deslumbrar por sus palabras. Observa. Con paciencia y oración, observa sus acciones a lo largo del tiempo. Sus acciones son coherentes con sus palabras, hay un patrón de integridad, lealtad y amor genuino, o hay un patrón de conveniencia, de inconsistencia, de palabras dulces que no se respaldan con hechos. Una persona genuina puede cometer errores, por supuesto, todos lo hacemos, pero el fruto general de su vida será bueno. Una persona falsa, por más que intente ocultarlo, eventualmente producirá el fruto amargo de su corazón, la mentira, la traición, el egoísmo. Esta es tu primera herramienta, la más poderosa. Úsala con sabiduría, no para juzgar con arrogancia, sino para proteger tu corazón con discernimiento. Pero, ¿qué sucede cuando las acciones de alguien parecen correctas y aún así algo dentro de ti, en lo profundo de tu espíritu, te dice que algo no está bien? Esa es la segunda señal que Dios nos da, una alarma interna que exploraremos a continuación. Capítulo 2. La segunda señal, la inquietud del espíritu. Hemos establecido que la primera señal, los frutos de una persona, es la prueba visible de su carácter. Pero ¿qué sucede cuando las acciones de alguien parecen correctas? Sus palabras son dulces, y aún así, algo en lo profundo de tu ser, en tu espíritu, te dice que algo no está bien. No lo ignores. Esa sensación, esa inquietud inexplicable, es la segunda señal que Dios nos doña, es el susurro del Espíritu Santo. Es una alarma silenciosa que Dios, en su amor, ha instalado en el corazón de sus hijos para advertirnos del peligro que nuestros ojos naturales no pueden ver. La Biblia llama a esta capacidad el don de discernimiento de espíritus. No es simplemente inteligencia o intuición humana, es una habilidad sobrenatural
que nos da el Espíritu Santo para distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que proviene de otro espíritu. Y a veces el engaño es tan sutil que se disfraza de piedad. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo fascinante de este discernimiento en acción en la vida del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo y su compañero Silas estaban en la ciudad de Filipos predicando el Evangelio, y mientras iban a la oración, una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos. Sus amos ganaban mucho dinero con sus supuestas habilidades para predecir el futuro. Día tras día, esta joven los seguía, gritando a toda voz: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Ahora, detengámonos aquí. Si analizamos sus palabras, eran 100% correctas, eran ciertas. Podría parecer una buena publicidad para el ministerio de Pablo. Alguien con menos discernimiento podría haber pensado: «Qué bueno, esta joven nos está ayudando a difundir el mensaje». Pero Pablo no sintió paz. La Biblia dice que esto continuó por muchos días y que Pablo finalmente se sintió fastidiado, o como dicen otras traducciones, profundamente perturbado. ¿Por qué se sentiría perturbado por alguien que decía la verdad? Porque su espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, discernió que la fuente de esas palabras no era pura. Reconoció que, aunque las palabras eran verdaderas, el espíritu que las impulsaba era un espíritu de adivinación, un espíritu de engaño que buscaba, quizás, asociarse con el poder de Dios para validarse a sí mismo. Entonces Pablo se dio la vuelta y no le habló a la muchacha, sino al espíritu que había en ella. Le dijo con autoridad: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y la Biblia dice que el espíritu la dejó en esa misma hora. Esta historia es una lección magistral para nosotros. Nos enseña que no todo lo que brilla es oro, y no todo lo que suena a piedad viene de Dios. El enemigo es astuto. El apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Presta atención a tu espíritu. Cuando estás cerca de alguien, sientes la paz de Dios, sientes que su presencia te edifica y te acerca más a Cristo, o sientes una extraña inquietud, una sensación de que tienes que cuidarte, aunque no sepas por qué. Cuando alguien te halaga constantemente, suena a un aprecio genuino o se siente como una manipulación vacía. Cuando alguien habla de Dios, lo hace desde un espíritu de humildad y amor, o desde un espíritu de orgullo y autopromoción. Esa sensación en tu interior es tu discernimiento espiritual en acción. Es Dios diciéndote: presta atención, mira más de cerca. No todo es lo que parece. Cuando sientas esa inquietud, no la ignores. Detente, ora, pídele a Dios directamente: Señor, muéstrame lo que mi espíritu está percibiendo. Si hay algo que necesito ver, revélamelo con claridad. Dame tu sabiduría y tu discernimiento. Confía en esa guía interna. Es una de las armas más poderosas que tienes para protegerte de la falsedad. Hemos visto la señal externa de las acciones y la señal interna de nuestro espíritu. Pero hay una tercera prueba, una que es casi infalible para revelar la verdadera intención de un corazón. Ver cómo reacciona una persona cuando Dios te bendice a ti. Y eso lo exploraremos en el siguiente capítulo. Capítulo 3. La tercera señal, la reacción ante tu bendición. Hemos explorado las señales externas de las acciones y la señal interna de nuestro espíritu. Ahora llegamos a una tercera prueba, un examen tan poderoso que a menudo revela las intenciones más ocultas de un corazón. Es la prueba de la bendición. La señal es esta: observa cómo reacciona una persona cuando Dios te bendice a ti. La palabra de Dios nos da un mandato claro en Romanos 12:4, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es relativamente fácil para alguien fingir compasión
cuando estás sufriendo, pero se necesita un corazón verdaderamente puro y genuino para celebrar tu victoria como si fuera la suya. Un corazón falso no puede hacer esto. Cuando Dios te abre una puerta, te da un ascenso, restaura tu familia, contesta una oración por la que has estado luchando, la bendición de Dios sobre tu vida se convierte en un foco de luz que expone la envidia escondida en los demás. ¿Has notado alguna vez que cuando compartes una buena noticia, la sonrisa de alguien no llega a sus ojos, o te dan una felicitación forzada y cambian de tema rápidamente? Quizás intentan minimizar tu alegría con un comentario como, «Qué bueno, pero ten cuidado con», o «A mí me pasó algo parecido, pero más grande». Esas son las grietas en la máscara de la falsedad. Son las fugas de un corazón que en lugar de alegrarse por ti, se está preguntando, ¿y por qué no a mí? Quizás no hay una historia en toda la Biblia que ilustre esta verdad de manera más dramática y trágica que la del rey Saúl y el joven David. La música adquiere un tono épico y narrativo. Se muestran imágenes o ilustraciones de un rey en su trono, Saúl, y un joven pastor con una honda David. Al principio el rey Saúl apreciaba a David. Cuando el rey era atormentado por un espíritu maligno, era la música del arpa de David lo único que le traía paz. David le servía fielmente. En ese momento, David era un activo para Saúl, una bendición para él. Pero todo cambió después de que David, con una fe que desafiaba toda lógica, derrotó al gigante Goliat. Fue una victoria milagrosa para toda la nación de Israel. Y cuando el ejército regresaba, las mujeres salieron a celebrar, cantando y danzando, y su canción se convirtió en el detonante de la envidia. Cantaban, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Texto en pantalla, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7 sept. La Biblia describe la reacción de Saúl con una claridad escalofriante. Dice, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La bendición y el favor de Dios sobre la vida de David se convirtieron en una fuente de tormento para Saúl. El éxito de David no inspiró a Saúl, sino que expuso la profunda inseguridad y el orgullo que ya anidaban en su corazón. Y es aquí donde vemos la máscara de Saúl caer por completo. Su supuesto afecto por David se reveló como una farsa. El fruto de su envidia fue inmediato y asesino. Mientras David le servía fielmente, tocando el arpa para calmarlo como siempre, el rey Saúl, cegado por los celos, le arrojó una lanza, no una, sino 2 veces, intentando clavarlo en la pared. La persona que antes lo había acogido, ahora intentaba matarlo. ¿Por qué? Porque David había sido bendecido más que él. La amistad de Saúl era condicional, solo duró mientras David permaneció pequeño a su sombra. La música se suaviza, volviéndose reflexiva. La lección para nosotros es profunda y a veces dolorosa. La envidia es un ácido que disuelve la autenticidad. Un corazón lleno de envidia no puede albergar amor genuino ni amistad verdadera. Es imposible. Esto significa que la bendición de Dios sobre tu vida es en sí misma una herramienta de discernimiento. Cuando Dios te eleva, observa con atención y con sabiduría, no con orgullo, sino con un corazón vigilante. ¿Quién celebra contigo con un gozo puro y sincero? ¿Quién te anima a ir por más? Esas son las personas de corazón genuino. Y por otro lado, ¿quién se vuelve frío o distante? ¿Quién empieza a criticarte sutilmente o a encontrar fallas en tu bendición? ¿Quién parece incómodo con tu éxito? Su reacción no es un reflejo de ti, sino un claro indicador de la verdadera condición de su propio corazón. Es una señal que Dios te permite ver para que sepas en quién puedes confiar realmente. ¿Y qué debes hacer? Haz lo que hizo David. Él no se volvió arrogante, ni buscó vengarse de Saúl. Siguió sirviendo a Dios con humildad.
No dejes de brillar para Dios solo porque su luz en ti incomoda a otros. Tu llamado es a ser fiel. Deja que Dios se encargue de los Saúles de tu vida. La propia envidia de ellos será su lazo. Hemos visto cómo detectar la falsedad a través de las acciones del Espíritu y de la prueba de la bendición. Pero esto nos lleva a una pregunta más profunda y a veces dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que estas personas entren en nuestra vida en primer lugar? ¿Hay un propósito divino detrás de la traición? La respuesta es un rotundo sí, y la encontraremos en la increíble historia de José. Capítulo 4. El propósito divino transformando la traición en victoria. Hemos pasado los últimos minutos aprendiendo a identificar las señales de la falsedad. Las acciones, la inquietud del espíritu, la reacción ante nuestra bendición, son herramientas vitales que Dios nos da para proteger nuestro camino. Pero ahora llegamos a la pregunta que quizás pesa más en tu corazón, especialmente si has sido herido profundamente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que personas falsas entren en nuestra vida? ¿Por qué permite el dolor de la traición? ¿Acaso hay un propósito divino detrás de una experiencia tan destructiva? La respuesta que nos da la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un rotundo y esperanzador sí. Dios no es el autor del mal. Él no crea la falsedad en el corazón de una persona. Pero Él es un Dios soberano, un Dios tan poderoso y tan sabio, que puede tomar la maldad que otros planearon en tu contra y usarla como la materia prima para construir tu destino. Y no hay vida en toda la Escritura que personifique esta verdad de manera más poderosa que la de José. Recordemos su historia. José era un joven con sueños dados por Dios, pero fue víctima de la más cruel de las falsedades, la de su propia familia. Sus hermanos, carcomidos por la misma envidia que vimos en el rey Saúl, fingieron preocupación mientras planeaban su destrucción. Lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo, manchando su túnica de colores con sangre de animal para mentirle a su padre y decirle que una bestia lo había matado. Traicionado y vendido por su propia sangre. Llevado a Egipto, la falsedad lo siguió. Cuando sirvió con total integridad en la casa de Potifar, fue acusado falsamente de un crimen que no cometió por la esposa de su amo. Sin juicio, sin defensa, fue arrojado a la cárcel. En la oscuridad de esa prisión, incluso después de ayudar al copero del rey, fue olvidado. Desde una perspectiva humana, la vida de José era una cadena de injusticias, alimentada por la mentira y la traición de otros. Pero Dios estaba obrando en silencio. Cada lágrima, cada año de espera, cada acto de falsedad que José soportó, estaba forjando su carácter preparándolo. Y cuando llegó el momento de Dios, ni los muros de la prisión, ni el olvido de los hombres pudieron detener su plan. En un solo día, José pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Años después, una gran hambruna obligó a sus hermanos a viajar a Egipto en busca de comida. Y allí, se inclinaron ante él, sin reconocer al hermano que habían vendido. Y después de una serie de pruebas, José finalmente se rebela. Sus hermanos están paralizados por el terror. Esperan venganza. Esperan el castigo que merecen. Pero en lugar de eso, escuchan de la boca de José una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Biblia. José les dice, llorando, «No temáis, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Detente y absorbe esa verdad». José no negó el mal que le hicieron. Él dijo, «Vosotros pensasteis mal». Reconoció la traición, pero no se quedó ahí. Vio la mano soberana de Dios obrando por encima de la maldad humana. Esta es la palabra de Dios para ti hoy. Para cada herida que llevas, esa traición que sufriste, esa amistad falsa que te dejó un vacío, esa mentira que manchó tu reputación, en las manos de Dios no es el final de tu historia, es parte de tu preparación.
Dios usa estas experiencias dolorosas para enseñarnos a depender solo de Él. Cuando los apoyos humanos fallan, aprendemos a apoyarnos en la roca eterna que nunca falla, forjar nuestro carácter. La paciencia, la humildad y la fortaleza no se aprenden en los días de sol, sino en las tormentas de la vida. Darnos un corazón compasivo. Solo alguien que ha sido herido puede ministrar verdaderamente a otros que sufren. Posicionarnos para nuestro propósito. El camino de José a través del pozo y la prisión fue el único camino que lo llevaba al palacio. A veces, el camino hacia tu destino pasa por lugares de dolor. Así que hoy te invito a cambiar la pregunta. En lugar de preguntar, ¿por qué a mí, Señor? Atrévete a preguntar con fe, Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme a través de esto? ¿Cómo estás usando esta herida para prepararme para el futuro que tienes para mí? Entender este propósito es el primer paso para sanar. Pero la sanidad verdadera requiere que llevemos estas verdades y nuestras heridas a los pies del Padre, y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Te invito a que, donde quiera que estés, te prepares para un momento de oración. Si puedes, busca un lugar tranquilo. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su perspectiva y sane nuestro corazón. Capítulo 5. Oración de sanidad y discernimiento. Muy bien. Donde quiera que estés, te invito a que tomes una respiración profunda. Inhala la paz de Dios y exhala toda ansiedad, toda distracción. Si te sientes cómodo, cierra tus ojos. Este ya no es un video. Este es tu momento personal con el Padre. No escuches solo mi voz. Escucha al Espíritu Santo, que quiere ministrar a tu corazón ahora mismo. Vamos a orar juntos. Puedes repetir estas palabras en tu corazón o en voz alta si lo deseas. Padre Celestial, en este momento me presento ante tu presencia con un corazón abierto. Reconozco que tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi verdad. Gracias por amarme y por traerme hasta aquí. Señor, primero, te pido perdón. Perdóname por las veces que he ignorado tu voz, por las veces que he visto las señales de advertencia y he decidido seguir mi propio camino por miedo a la soledad o por no querer aceptar la verdad. Perdóname por mi necedad y limpia mi corazón de todo juicio. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido el don del discernimiento. Te pido que abras mis ojos espirituales como nunca antes. Calibra mi espíritu al tuyo para que pueda sentir lo que tú sientes. Dame la capacidad de ver más allá de las palabras y las sonrisas y de percibir las verdaderas intenciones de los corazones. Que tu Espíritu Santo sea mi guía infalible. Amado Señor Jesús, tú eres el sanador de los corazones rotos, y hoy te entrego el mío. Tú conoces cada herida, cada traición, cada palabra falsa que me ha marcado. Te pido que vayas a esos recuerdos dolorosos y apliques el bálsamo de tu amor. Pongo en tus manos el recuerdo de cada persona que me ha engañado. Los libero y te pido que sanes la raíz de amargura que quizás ha crecido en mí. Lávame con tu sangre preciosa y lléname con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, declaro hoy que confío en tu propósito soberano. Así como usaste el mal para bien en la vida de José, yo elijo creer que tú estás usando cada herida y cada desilusión para mi bien y para tu gloria. Renuncio a la necesidad de entenderlo todo y en su lugar, elijo confiar en ti. Te entrego el control de mis relaciones y de mi futuro. Y finalmente, Señor, te pido fortaleza. Dame la fuerza para caminar en la verdad, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo. Dame el valor para establecer límites sanos y para alejarme de las relaciones que no te honran. Te pido que quites de mi vida a toda persona con un corazón falso y que en tu tiempo perfecto me rodees de amigos y hermanos genuinos que me edifiquen y me acerquen más a ti. Recibo tu sanidad, recibo tu discernimiento. Recibo tu propósito y tu fortaleza. Confío en ti, Señor. Te amo. En el nombre poderoso y sanador de Jesús. Amén.
Quédate en esa paz por un momento. Respira profundo. Lo que acaba de suceder en tu espíritu es real. Hemos viajado juntos, a través de la palabra de Dios. Hemos desenmascarado las señales de la falsedad. Aprendimos a observar los frutos en lugar de las hojas, a escuchar la alarma silenciosa del Espíritu Santo, a entender la prueba de la bendición y, lo más importante, a encontrar el propósito redentor de Dios incluso en la herida más profunda. Si has llegado hasta este momento final, si has hecho esta oración conmigo, quiero felicitarte de todo corazón. En un mundo lleno de distracciones que compiten por tu atención, tú has elegido perseverar. No muchos tienen la dedicación para buscar tan profundamente la verdad de Dios, y tu presencia aquí es un testimonio de un corazón que tiene hambre y sed de Él. Y por haber llegado hasta el final, sé que estás listo para sellar la victoria que Dios te ha dado hoy. Así que te pido que hagas una última cosa. Ve a la sección de comentarios y escribe esta declaración de fe, no como un simple comentario, sino como un decreto profético sobre tu vida. Escribe estas palabras: en Cristo tengo la sabiduría para ver la verdad y la fuerza para superar el engaño. Al escribir esta frase, estás declarando que has recibido las herramientas de Dios. Estás afirmando que ninguna mentira te volverá a tomar por sorpresa, porque tu confianza no está en tu propia inteligencia, sino en la guía del Espíritu Santo. Estás cerrando la puerta a la manipulación y abriendo tu vida a la plenitud de las relaciones genuinas que Dios tiene para ti. Quiero leer personalmente esos comentarios. Quiero ver los nombres de los valientes que han decidido caminar en la luz. Y ahora, piensa en una persona. Seguramente el Espíritu Santo ya ha traído a alguien a tu mente, alguien que tú sabes que está luchando, que ha sido herido, que se siente confundido por la falsedad. No dejes que este mensaje termine contigo. Sé el instrumento de Dios en su vida y compártele este video. Tu obediencia puede ser la respuesta a la oración de esa persona. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, dale un me gusta para que esta luz alcance a más almas perdidas en la oscuridad. Finalmente, si aún no eres parte de esta comunidad, te pregunto con todo el corazón, ¿qué esperas? Suscríbete ahora y únete a esta familia de fe que está comprometida a buscar la verdad y a vivirla con valentía. Cada video está diseñado para equiparte y fortalecerte en tu caminar con Dios. Recuerda siempre, no estás solo en esta lucha. El Dios que le dio la victoria a David, a Pablo y a José, es el mismo Dios que está contigo hoy. Él ve tu corazón, conoce tus luchas y está transformando cada una de tus debilidades en un poderoso testimonio de su gracia y de su poder. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente.